están? Yo soy Kelly, bienvenidos otra vez a este canal. Bueno, a ver, hoy voy a estar imprimiendo en 3D lo que sea que ustedes me digan. Voy a hacerles una pregunta por Instagram, que me sugieran cosas random o lo que quieran verme imprimir en 3D y eso vamos a estar haciendo. Yo creo que pueden salir sugerencias bastante interesantes de esto, entonces vamos a ver qué dicen ustedes. Esta fue la historia que les compartí, entonces a esperar. Bueno, ya pasaron como 2 días desde que les pregunté. Y a veces me ataco un poco y me da miedo ver qué cosas me ponen en Instagram, porque a veces me ponen cosas que... Pero bueno, ya reuniendo aquí fuerzas para leer sus comentarios, ¿cómo no? Bueno, entonces vamos a ver las respuestas que tuvo esta historia. Algo de Spider-Man, algo de Pokémon, un Gengar estaría chido. O alguna figura de ataque de titanes, carrito de Regreso al Futuro, eso sí lo creo. O el titán colosal de Shingeki, ok. Algo de Dragon Ball o Mario Bros, ok. Un tanque T90 de Dragon Ball. ¿Has pensado en imprimirte en cuerpo entero? Sería muy interesante como para tener una idea de cómo se hace. Bueno, necesitaría bastante filamento para hacer eso, pero sí, yo voy a hacer un video de eso, pero más adelante. Hola Kelly, soy artista 3D y estoy haciendo una serie de personajes colombianos. ¿Qué te parecería si te obsequio el STL de Betty la Fea? ¡Qué brutal! Muchas gracias Damianos, él nos ha enviado este modelo de Betty la Fea para que pues intentemos imprimirlo en 3D, es un STL que él hizo, entonces va a estar bastante interesante ver qué tal va a salir. Vean, esta persona se tomó el trabajo de responderme a mi correo de trabajo. Hola Kelly, mi nombre es Arturo Rocha, especialista en diseño 3D. Te hice un robot para imprimir en 3D, no, si te agrada mi trabajo... Lo tiene subido a Cults, vamos a verlo. ¡Está hermoso! Uy, parece que es articulado y por acá se los pongo, creo que ya se los estoy poniendo. Y tiene bastantes piecitas, creo que va a estar bien interesante ver qué tal va a salir. Ay no, pues muchísimas gracias Arturo. Vi por ahí muchos comentarios de que imprimiera figuras de Attack of Titans, pero eso va a ser para un video aparte porque lo amerita. Entonces bueno, ya tomé mi decisión, ya sé qué vamos a imprimir. Yo acá bien maga, ya sé que vamos a imprimir. Entonces, comencemos. Y hoy como invitada especial tenemos a la impresora 3D Genius Pro de la marca Artillery. Sí señores, la sucesora de la Genius está aquí y hoy esta labor le va a tocar a ella. Esta máquina tiene un volumen de impresión de 22 por 22 por 25 centímetros y dentro de sus características principales podemos resaltar que cuenta con un doble eje Z, nivelado automático, detección de filamento, una pantalla táctil fácil de operar y una tarjeta madre de 32 bits. Entonces comencemos a imprimir. Esta es la primera tanda ever y todas las piezas salieron súper bien. Esta fue la única que le salió un pedacito dañado, pero creo que fue ya cuestión de que estaba muy cerca esta otra, pero todas salieron súper bien. Esta primera cosa está imprimiéndose en 3 tandas, entonces esta es la primera. Salió esto, realmente no se demoró mucho. Yo creo que imprimí esto en 3 tandas, ya esta es la última. Y aquí tenemos a este robot mecha ya impreso. Acá está la parte de la cabeza, salió bastante bien en cuanto a la calidad de impresión. Esta cajita también parte del pequeño mecha.
aretes, vean sus aretitos. Pero lo que sí no salió fueron los lentecitos. Yo creo que voy a estarlos haciendo con mi lápiz 3D. Cosa épica. Esta es una figura del maestro Karim. Fue lo que elegí de Dragon Ball. También se me permite opinar en este canal. Decidí imprimir el Gengar porque encontré uno que me gustó muchísimo y ¡ay! Es demasiado hermoso. Excelente, excelente decisión. Creo que es lo más lindo que he impreso en 3D hasta ahora. Palabra. Todas estas cosas que estoy imprimiendo hoy, obviamente las voy a pintar ahorita cuando salgan todas. Entonces sigamos. Sí, la verdad ese también me sorprendió porque vean todos los detalles que tienen en la parte de atrás. Sí. Y filamento, o sea, la dio totalmente. Sí, le salió cada tubito, cada cosa, o sea, ¿para qué? Y ya están todas las cositas que hemos impreso y se ven tan bonitas todas juntas. Estos colmillos salieron re locos. Y bueno, como figura de Spider-Man elegí esta cabeza de Venom. Y bueno, aquí están todas las partes. Estas partes pequeñitas son de su lengua. Ahora sí, oficial, el Gengar. Precioso, qué preciso, muy precioso esto. Entonces aquí están todas las figuras impresas, se ven súper majestuosas. Entonces bueno, últimas tomas de estas figuras sin color. Voy a ponerme a preparar esto para ponerle pintura. Antes de pintarlas yo les pego una lijada rápida, les pongo primer y luego las lijo nuevamente más detallado y a fondo. Entonces no, de verdad que, o sea, estoy sorprendida. Logré imprimir resto de cosas. Estoy demasiado feliz. Bueno, como ven ya se nos está yendo el sol. Ya son las, ¿qué hora será? Las 4:01. ¿Qué? Yo pensé que eran como las 6. Bueno, hoy vamos a hacer lo que alcancemos de esto. Bueno, comience, señora. Comience, mi señora. Ay, mi bebé, la estoy usando para que me ayude a enfocar. Últimamente me he dado cuenta de que cuando grabo sola quedo medio desenfocada, entonces enfoco mucho y luego me siento acá.
a preñar. Aquí está Sanita haciéndonos compañía. Hola, amorcita. Bueno, aquí estamos. Otro día. Ya está todo bien seco. Me parece que se logró desvanecer toda la unión. Comenten ustedes. Ahora aquí lo que voy a hacer es ponerle las bases a todo. Voy a colocarle los colores base a todo. Bueno, así va esto, entonces ahora voy a empezar a agregar ojitos, sombras y todos esos detalles. A este Karim le hice detalles con pincel, pero la mayoría de detalles se los hice con lapicero porque era más delgadito y me convenía más. Y le hice una sombra así como estilo Dragon Ball. Traté de pintarlo así como estilo Dragon Ball. Díganme ustedes en los comentarios si lo logré. Como les había comentado antes, los lentes de la Betty no salieron, entonces los hice aquí rapidito con mi lápiz 3D. La verdad esto es lo más pequeño que pude hacerlos, que quedaron un poco grandes, pero creo que se capta la esencia de los lentes gigantes, entonces worth it. Es muy útil esta herramientica, la verdad. ¿Qué tal quedó esa antena hecha con lápiz 3D? Súper requete pro quedó al final. Y luego ve qué cosita tan hermosa.
Y ya el último que me quedaría por hacer es sellar algunas de estas figuras. No les voy a poner laca todas porque quiero dejar algunas mate y además el robot es articulado, entonces no le voy a poner laca, solo le voy a poner laca como a 3 figuras. Gente, eso fue todo por este video. Me gustó mucho leer todas sus sugerencias. Estén al pendientes de la figura de Attack of Titan que voy a estar subiendo, porque muy seguramente cuando suba este video ya voy a tener imprimiendo esa figura porque se va a demorar sus buenos días. Y bueno, en cuanto a la impresora 3D que estuve utilizando en este video, que fue la Genius Pro de Artillery, pues decirles que la verdad pues sí me pareció una impresora 3D bastante confiable. Pudimos imprimir todas las piezas que queríamos sin ningún problema. Me parece que hubo variedad en lo que imprimimos y aunque no eran figuras tan grandes, pues salieron a la primera y eso es algo que se aprecia. Ya había escuchado muy buenos comentarios de su antecesora, la Genius, y esta es una muy digna sucesora. Una cosa de la que sí hay que estar muy pendiente es de que cuando esté nivelando o antes de imprimir hay que limpiar muy bien la cama de impresión, ya que cualquier residuo de filamento, por pequeño que sea, podría estropear la nivelación y ya nuestro nozzle no quedaría a la distancia adecuada de la cama. Entonces hay que estar pilas con eso. Eso fue todo, espero que terminen de pasar un día excelente y nos vemos la próxima. Chao.